Y ya la última comunicación la va a realizar María Casado, que es la directora del Centro de Día y de Leas de Hortaleza, y se titula El impacto de la pandemia por COVID-19 en la metodología de intervención de un centro de día y soporte social. Vale. Bueno, pues gracias, Paola, ¿no? Y sobre todo dar las gracias a la MRP, ¿vale?, por haber aceptado esta comunicación y venir a compartir aquí, bueno, algo que ya se ha hablado, ¿no?, también en la primera mesa, ¿no?, sobre un poco el impacto que ha tenido la pandemia y sobre todo el confinamiento domiciliario, ¿no?, en las estrategias que tenemos de intervención en el centro de día, donde lo presencial es nuestra herramienta principal, ¿no?, y de repente, bueno, llega este confinamiento y nos vemos abocados a cambiar las metodologías. Entonces, bueno, un poco el objetivo, ¿no?, de esta comunicación es analizar los retos que tuvimos, las dificultades, pero también las oportunidades de mejora, ¿no?, que nos trajo la pandemia y el confinamiento domiciliario en las intervenciones que hicimos en el centro de día. Y luego un poco analizar algo que nos preocupa mucho, ¿vale?, que es la brecha digital de las personas que atendemos, sobre todo en los centros de día, ¿no?, por el perfil que atendemos. Bueno, destacar que ya previo a la pandemia, ¿no?, llevábamos años desarrollando un programa de entrenamiento tecnológico. Entonces, bueno, gracias a este programa sí que nos permitió durante el confinamiento domiciliario, ¿no?, poder hacer algún tipo de intervenciones que de otra forma no hubiera sido posible. Bueno, teníamos programas para aprendizaje en el uso de ordenadores más básicos. Había personas que antes de venir al centro de día no habían tenido nunca contacto con un ordenador y había que hacer, bueno, enseñarles desde lo más básico, el encendido, el apagado, el uso del ratón. Y luego, más allá, sobre todo, el entrenamiento en el uso de Internet, ¿no? Nadie puede negar que el acceso a la red es algo básico, que gracias a necesitamos Internet para buscar información, realizar gestiones. También como herramienta de ocio es fundamental, podemos descargarnos música, ver películas. Entonces, bueno, sí que intentamos que gran parte de las personas que vienen al centro de día puedan acceder y tengan este conocimiento. Y luego también teníamos una parte de aprendizaje en el uso de teléfonos móviles. Sí que había personas que tenían teléfonos, pero tenían muchísimas dificultades para saber usarlos. Les llamabas, nunca lo cogían, no sabían cómo buscar en la agenda y, desde luego, pues también tenían muchas dificultades para el acceso a herramientas como el WhatsApp, mensajería y demás. Entonces, bueno, en eso estábamos en el centro de día, cuando de repente, bueno, llega el confinamiento domiciliario. Entonces, bueno, nos preguntamos qué podemos hacer con esto. Bueno, una de las cosas que hicimos fue revisar, ¿no?, los planes de atención de todas las personas que teníamos en atención, porque está claro que los planes que teníamos ya no valían. ¿Por qué? Bueno, pues porque surgen necesidades nuevas con el confinamiento. Bueno, hay que analizar si vivían solas, si vivían con familias, si había conflictividad, si esta conflictividad obviamente se había aumentado por el hecho de no poder salir del domicilio, si tenían o no que salir a hacer cosas básicas como la compra, qué dificultades tenían para poder seguir todo lo que son las medidas de higiene y de prevención. Entonces, y bueno, y qué objetivos tenían en el centro de día y de que si de alguna forma les podríamos dar respuesta. Entonces se hace una revisión con todos y se ve un poco qué tenemos para darles esa cobertura que pasa por el uso de las herramientas tecnológicas. Y entonces, un poco, bueno, como comentaban antes también las compañeras del centro de día de Alcalá, ¿no?, pues también hay que tener esa creatividad, ¿no?, para adaptar estas nuevas metodologías. En líneas generales, ¿vale?, durante el confinamiento domiciliario, bueno, pues tuvimos una serie de intervenciones en las que no era necesario tener una gran tecnología ni conexión a Internet, que fueron, bueno, pues todas aquellas llamadas de seguimiento para contención emocional, recordatorios de toma de medicación, personas que a lo mejor tenían muchos problemas para la estructuración de horarios, ¿no?, y que con el confinamiento había mucho riesgo de que fueran cambiando horarios de vigilia a sueño, pues se les podía llamar para activar, bueno, en fin, para todo eso. Y luego también nos dimos cuenta, vale, que eso podíamos garantizar, ¿no?, el apoyo profesional de esa forma, pero que, bueno, que el confinamiento se alargaba y unas personas preguntaban por otros compañeros del centro de día, ¿no? Entonces, bueno, la forma que se nos ocurrió para que estas personas pudieran relacionarse, puesto que no tenían acceso a Internet, fue planificar llamadas entre personas usuarias. Esto requería apoyo, pues se planificaba, pues esta persona va a llamar a esta, venga, pues vamos a coger, no sé, los lunes a las 12 y planificamos, una semana llamas tú, la semana siguiente te llama la otra persona, y bueno, las profesionales iban recordando estas llamadas y hacían seguimientos de que se hubieran producido. Eso por un lado, pero luego sí que es verdad que había personas que tenían acceso a Internet en su casa,
que sabían manejar las tecnologías o que tenían apoyos para poderlas utilizar. Entonces, bueno, eso nos permitió hacer videollamadas que nos fueron sobre todo muy útiles, también como han comentado antes las compañeras del Centro de Día de Alcalá, para la supervisión de las AVD, supervisión, motivación, porque bueno, esto permitía supervisar a lo mejor tomas de medicación, personas que a lo mejor vivían solos, que estaban descuidando un poco el tema de cocinar. Venga, hacemos una videollamada, te pones a cocinar. Venga, el tema de limpieza, ¿no? Venga, te hacemos una videollamada, venga, vamos a limpiar. Y también, por ejemplo, como decían antes, para el tema de ejercicio físico. Hay personas que les costaba mucho y que desde luego que le mandes un tutorial o que les digas que hagas ejercicios no vale. Entonces, bueno, pues las compañeras a través de videollamadas o videoconferencias con el ordenador hacían el ejercicio con las personas usuarias. Luego también nos sirvió como utilizar el WhatsApp para enviar información. ¿Os acordáis? Durante la pandemia, bueno, salían muchísimas páginas culturales, no de ocupación del tiempo, eso nos permitió el poderles enviar esa información tanto a las personas usuarias como a las familias, ¿no? Para que pudieran beneficiarse de ellas, así como, por ejemplo, cosas cuando cambiaban los protocolos que tenían que ver con medidas de higiene o de seguridad, o cosas que veíamos que eran materiales fáciles, ¿no? Que les podían llegar mejor, pues los íbamos enviando. Y también hicimos la creación de grupos virtuales, ¿vale? Para ello utilizamos la herramienta del WhatsApp, porque es una herramienta muy común que ya estábamos entrenando para que muchas personas las pudieran utilizar, y también con videollamadas. El objetivo fundamental de estos grupos pues tenía que ver, por un lado, con la ocupación en domicilio. Bueno, eran horas muy largas, ¿no? Estos días sin poder salir a la calle. Entonces, bueno, si a lo largo de la semana podían participar 2, 3, 4 talleres virtuales, pues esto les daba una ocupación. También, por otro lado, eso nos permitía relacionar a las personas que venían al centro entre sí, y también un poco para que siguieran todos esos entrenamientos, ¿no? Para que pudieran seguir utilizándolos, porque sí que es verdad que cuando una cosa se deja de usar, pues se va olvidando, ¿no? Entonces, de esta forma podían estar en contacto con esas tecnologías y participando. Bueno, la pandemia pasa, ¿no? Y llegamos a mayo, podemos empezar otra vez con las intervenciones presenciales, pero bueno, nos damos cuenta que esta área hay que seguirla reforzando y dándolo músculo. Y bueno, ¿qué nos quedamos? Pues nos quedamos que durante la pandemia hicimos una evaluación tecnológica específica de todas las personas que teníamos. Algunos ya conocíamos, pero de otras personas nos faltaban algunos datos, y ahí recogíamos si tenían en casa acceso a Internet, si tenían dispositivos móviles, ordenadores, tablets, si no, cuál era el nivel de conocimiento, y sobre todo también para las personas que se han ido incorporando desde la pandemia. Cuando entran al centro de día, junto con la evaluación funcional, también se pasa esta evaluación tecnológica, y ahí se ve si va a necesitar entrar en estos programas de empoderamiento tecnológico, y se ponen objetivos. Por supuesto, se intentó promover que más personas usuarias accedieran, porque no, como ahora veremos en la brecha, no todas las personas que teníamos en el centro de día tenían estas competencias digitales o tenían el acceso a Internet o a dispositivos para poder participar. Entonces, bueno, se intentó promover que más lo hicieran. Se coordinó mucho con las familias o con representantes legales, ¿no? Para que permitieran esa compra de smartphone, o tablets o ordenadores, ¿no? Para que los pudieran tener como tenemos el resto de la población. Señalar que las familias en la mayoría de los casos tuvieron un papel facilitador. También durante la pandemia, porque había muchas personas que estaban en proceso de aprendizaje, pero desde luego tenían dificultades para acceder al grupo de WhatsApp, mandar mensajes de audios o las videollamadas, y sí que las personas que tenían ese apoyo familiar les ayudaron. Algunas personas que no tenían móviles ni otros dispositivos, las familias les prestó los suyos para que pudieran acceder a los talleres virtuales. Entonces, bueno, fueron grandes aliados, pero también en otros casos hubo que trabajar que aceptaran que esto es algo importante para sus familiares, bien porque eran familias a lo mejor mayores, que tampoco tenían mucho interés, ¿no? O tenían mucha facilidad para los medios virtuales y no veían la necesidad, o bien pues miedos, bueno, es que lo va a perder, se le va a romper, bueno, pues como nos puede pasar a cualquiera. O a veces también, pues vale, sí, pues le voy a dar un móvil que es mío, que ya es antiguo, pero bueno, el móvil está en mal estado, es antiguo, evidentemente. Bueno, y también había que trabajar, ¿no? Que necesitaban un móvil en condiciones para poder bueno, un poco funcionar. Luego también
ayudamos en algunos casos, ¿no?, a facilitar la adquisición sobre todo de ordenadores a bajo coste. Hay organizaciones que lo que hacen es, tienen ordenadores que, bueno, que limpian, reutilizan y los venden a costes muy baratos. Nosotros en concreto trabajamos con la organización La Calle de la Rueca, que, bueno, que nos facilitó ordenadores por un precio de 30 euros. Entonces, bueno, vimos que personas usuarias le interesaban y podían permitírselo. Entonces, bueno, fuimos a buscar esos ordenadores, les ayudamos a que los pudieran poner en su casa. En algunos casos también se hizo, vamos, el poder contratar internet de una forma, con alguno que no fuera muy caro, para que pudieran disponer de esa tecnología en sus domicilios. Y luego sí que hemos visto útil el que permanezcan algunos talleres telemáticos. Ahora mismo tenemos 4, un poco con la misma función, ¿vale? El fomentar el que sigan con las nuevas tecnologías y que no las abandonen. Y bueno, creemos que es algo que les gusta, que les parece atractivo, bueno, y supone un poco una innovación, ¿no?, dentro de las metodologías del centro de día. Bueno, luego un poco algo que nos preocupa es que, bueno, bien, pudimos hacer cosas durante el confinamiento, más allá de las llamadas telefónicas, pero sí que vimos que esta brecha hacía que no todas las personas que atendíamos en el centro de día hubieran tenido la igualdad de oportunidades en la atención, ¿no? Hay personas que se les hicieron videollamadas, que participaron en talleres virtuales, pero hay otras que más allá de las llamadas no fue posible. Entonces, bueno, lo que cogimos fue las personas que atendimos a lo largo del 2020, ¿vale?, que fueron 40, la edad media es de 52 años. Entonces, bueno, personas que tenían smartphone, otros dispositivos, eran el 57,5%, personas con teléfono fijo o analógico sin acceso a Internet un 10%, y personas que no tenían teléfono propio un 32,5%, ¿vale? Estas personas eran los teléfonos fijos que tenían en los domicilios familiares. Es decir, que, bueno, que más del 57,5% no tenía acceso a la tecnología. Y un poco en la brecha afectaba un poco más a las mujeres que a los hombres. Luego, el 22,5% de las personas atendidas sí tenían competencias digitales, ya sin el apoyo del centro de día, bien porque habían venido al centro de día con esas competencias o bien porque ya habían pasado a lo mejor por los programas y no necesitaban ya un apoyo más allá que algo puntual. Que el 25% de las personas, ¿no?, cuando llegó el confinamiento domiciliario, estaban en atención, ¿no?, en programas de empoderamiento, en el uso de ordenadores y del smartphone, y que, bueno, solo recalcar que también un 7,5% requirió entrenamiento en el uso de móviles analógicos. Bueno, en resumen, ¿no?, que más de la mitad, el 52,5% de las personas atendidas cuando llegó el confinamiento no podían utilizar las nuevas tecnologías de forma autónoma, es decir, sin apoyo de familiares o de profesionales del centro de día. Bueno, ¿cuáles son las variables que hemos visto que más inciden en esta brecha? Bueno, por un lado, los escasos recursos económicos, que yo creo que no me voy a extender más en ello, que voy mal de tiempo. Luego, las variables cognitivas, ¿no?, porque son entrenamientos dificultosos. Bueno, tampoco me extiendo más porque se ha hablado en la primera mesa, el sobreaprendizaje, práctica continuada, individualizada, con sus propios dispositivos. La psicomotricidad fina, ¿vale?, no es algo que nos hayamos encontrado mucho, pero sí personas con temblores distales o que tenían bastante dificultades en la precisión táctil, ¿no?, y esto también supuso un hándicap. Interferencia con sintomatología, ¿vale?, personas que tienen bastantes ideas de referencia, ¿no?, y no se sienten muy cómodas con la tecnología. Y luego algo es que al final un móvil es un elemento, ¿no?, para la comunicación, y nos encontramos en el centro de día con personas que tienen muy escasa red social, ¿no?, y que también hay que trabajar la necesidad de comunicarse con el otro. Por ejemplo, teníamos antes, ¿no?, un grupo, bueno, ahora está, que ya ha mejorado muchísimo, donde se hacía ocio de fin de semana, ¿no?, en el centro de día planificaban y quedaban ellos y ellas solas. Pues al principio, si no podían ir, no se les ocurría llamar al resto de personas para decir, oye, es que no voy a ir, o perdonad, que voy a llegar tarde, esperarme, oye, es que os estoy esperando y resulta que me he confundido de puerta. Bueno, pues todas esas cosas hubo que trabajar, ¿no?, en hacer esa necesidad de comunicación, porque si no, no tienen la motivación. Bueno, ya está, ¿no?, un poco decir que estas nuevas tecnologías nos sirven, son un apoyo y un complemento, pero que evidentemente no pueden suplir a la atención presencial, ¿vale? Pues un taller virtual, por mucho que se genere y se busque que contacten, ¿no?, el contacto social no es lo mismo que el contacto presencial. Bueno, que el derecho, ¿no?, a Internet es un derecho reconocido, ¿no?, y que creo que desde los dispositivos de rehabilitación tenemos que incluirlo como parte de los planes individualizados de atención, ¿no?, el que tengan estas competencias digitales. Y
Y por último, un poco reducir toda esta brecha que sobre todo a lo mejor en otros dispositivos de la red no es tan obvio, ¿no? Pero en los centros de día pues supone un gran reto con las personas que atendemos. Y nada, ya está.